le voy a pedir a don David que nos cambie el cassette, bueno, que le ponga fast forward, para darle la bienvenida a la abogada Lourdes Monteagudo, que no solamente es colaboradora de este espacio, sino alguien a quien yo considero una gran amiga por esa incansable labor de luchar por los derechos de nuestra comunidad migrante. Abogada, muy buenas tardes ya, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo están ustedes por allá? Espero que Bien, 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 pues saludables. aquí enfrentándonos a la pandemia, a los rebrotes, a los cambios de gobierno, a las políticas y a la politización de esa pandemia, abogada, ya sabe Ay, cómo sí, hijo, yo funciona sé. esto. Oiga, pues Está es me duro. comentaban por ahí que es necesario hacer una serie de aclaraciones sobre los requisitos del DACA. Desde la semana pasada le dábamos a conocer a usted que un juez determina el restablecimiento de este programa de esta acción diferida, como se le conoce en español, para esos jóvenes que llegaron muy pequeños aquí a los Estados Unidos, que los trajeron sus padres sin que ellos se dieran cuenta y que un día se despertaron sabiendo que eran indocumentados, sin ningún tipo de derechos que les corresponden. Y bueno, pues me dice usted que hay una serie de aclaraciones sobre estos Sí, requisitos. bueno, mira, Toñito, que hemos dicho de que cada tercer jueves de mes vamos a contestar preguntas de los radioaudientes que nos han mandado, ya sea por internet o llamando a la oficina. Y la semana pasada tuvimos una conversación sobre DACA, porque fue la conversación de que el juez, por un fallo del juzgado, está forzando a que el DACA se restablezca en su totalidad, porque como te acuerdas, Trump pues había quitado el programa para los que no habían hecho su solicitud para el momento que él lo hizo. Y aparentemente porque oyeron el programa, quedaron algunas dudas y tuvimos muchas llamadas sobre el DACA y queriendo de que volviéramos a hablar sobre los requisitos. Entonces vamos a hablar sobre los requisitos de DACA, pero también después vamos a contestar otras 3 preguntas que se han hecho también a través de personas que han llamado preguntando sobre algunos casos, tratando entonces de darle contestación a esas preguntas. En lo que se refiere a DACA, que fue el tema de la semana pasada, la aclaración que quieren es de los requisitos y porque cuando decimos, bueno, mire, uno tiene que haber sido un niño menor de edad antes de entrar a los Estados Unidos. ¿Pero qué quería decir eso? Bueno, tienen que haber tienen que haber llegado físicamente a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad. Si ya tenían 17 años de edad, ya no califican. Si no habían cumplido los 16, pero tenían 15 años con 11 meses, sí califican. Si eran menores de eso, pues claro que califican, porque tenían que haber tenido por lo menos no más de 16 años en el momento que llegan a los Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los requisitos más importantes y las personas se acuerdan, pero no saben exactamente si es que tenían que estar cumplidos, si es que podían ser menores. No pueden pasar de haber tenido 16 años. Sí, esa es la primera. La segunda es que tienen que haber sido menores de 31 años. Quiere decir que no podían haber cumplido los 31, tienen que haber tenido 30 años o menos antes del 15 de junio del 2012, que fue el día que se anunció el DACA. Es decir, que en esa fecha no podrían haber ya tenido cumplidos los 31 años, tenían que haber tenido no más de 30 años para esa fecha específicamente, 15 de junio del 2012. Tenían que haber residido o vivido en los Estados Unidos a partir del 15 de junio del 2007. Es decir, si vinieron antes del 2007, no contaba, tenían que estar del 2007 hacia adelante. Tenían que haber tenido presencia física en los Estados Unidos el día que se anunció el programa de DACA, que fue el 15 de junio del 2012.
estos requisitos con fechas son muy específicos. Tienen que tener evidencia de estas fechas. Por lo tanto, hay que buscar documentos que demuestren que, vamos a poner, uno estaba en la escuela. Bueno, pues si uno estaba en la escuela y la escuela era un tercer grado, entonces el niño tendría como unos 8 años. Por lo tanto, eso le deja saber a las autoridades, a inmigración, de que tenían menos de 16 años de edad al llegar a los Estados Unidos. Y así, cada uno de los requisitos con fechas, hay que tener algún documento que demuestre lo que uno les quiere presentar a inmigración. Y hablamos de eso un poquito más después de que acabe las otras dos cosas que se necesitan. Tienen que tener un diploma de high school o del GED, que es el de haber estudiado una equivalencia a secundaria, pero no necesariamente haber ido a la secundaria, sino haber ido a ese programa que uno toma un examen a finales de las clases y entonces uno pasa el GED. O estar matriculado en un programa donde uno vaya a llegar a poder pasar el GED para poder solicitar el DACA. Y no puede tener un récord criminal la persona, es decir, que si tuvo un arresto por algo que, vamos a poner, por drogas o por algo que hizo que el récord criminal fuera más de un caso donde se determinó que lo que pasó no era de mucha consecuencia, pues ya entonces se le cancela la idea de poder hacer un DACA. Ahora, estos requisitos, cuando uno los habla así por teléfono o por radio, es difícil mantener lo específico que tienen que ser. Por lo tanto, yo les digo a las personas que están oyendo que si tienen preguntas o quieren saber si califican, llamen a la oficina. Nuestras secretarias todas tienen esta información enfrente de ellas y no tienen que ni siquiera hablar conmigo, ni tienen que hablar con Ana Yacine. Lo único que necesitan es hablar con una de la persona que conteste y ellas le van a hacer las preguntas y van a tratar de determinar si caen ustedes en lo que serían los requisitos para poder pasar entonces a la idea de empezar el proceso de tratar de hacer un DACA. Si no creen que lo entendieron cuando hablen con la secretaria, entonces una de nosotros podemos hablar con ustedes para que sepan los requisitos. Posiblemente pronto va a salir también donde lo vamos a tener en el internet para que puedan leerlo, pero a veces no es cuestión de leerlo, sino interpretarlo, porque si uno, vamos a ponerle, cumplió 31 años el 16 de junio del 2012, por un día uno perdió la oportunidad de ser DACA. Pero no puede uno decirle, no, pero fue el día después. No, si uno ya había cumplido los 31 años, el 15 de junio del 2012, no puede, ya no califica. Entonces, son muy específicos los requisitos y nos estamos tomando el tiempo de hablar de esto porque es algo que está muy vigente ahora y se quedaron muchos millones de muchachos que no solicitaron la primera vez, que sí pudiesen solicitar ahora que ya se volvió a abrir el programa y va a ser en su totalidad el programa. Por lo tanto, ya cuando se designan como DACA, también tienen la oportunidad eventualmente de pedir un permiso para viajar y todo lo demás. Pero lo más importante ahora es saber si califican o no, y no hacer nada, no hacer ninguna solicitud, sobre todo por internet, si no saben si sí califican o no, porque si lo hacen, ya entonces ustedes mismos se han entregado a inmigración si es que no califican. Por lo tanto, llamen a la oficina, todos los que contesten el teléfono van a tener esto enfrente para poder determinar en su caso si los detalles pues coinciden, para poder ustedes pensar que pueden pasar a solicitar el DACA. Y el teléfono, abogada, es el 773-847-6465. Si le marca desde México a la abogada Lourdes Monteagudo o a la presidenta de Asociados de México, Ana Yacine Vázquez, márquele al 001-773-847-6465. Es muy importante que le puedan hacer estas preguntas por teléfono. Acuérdense, estamos en medio de una pandemia y ahí les van a explicar, como bien dice la abogada Lourdes Monteagudo, el pe a pa,
el ABC de los requisitos del DACA. 773-847-6465. Abogada, le voy a hacer una pregunta que incluso puede ser hasta personal. Mucha gente, muchos miembros de el público consentidor de Sin Censura siempre me dicen, oye, es que hace un buen rato que puse mis papeles y no me han dado respuesta. En el caso de su servidor, para el retiro de, por ejemplo, de las condiciones a mi residencia, bueno, usted lo sabe perfectamente, ¿no? Se hizo el trámite a principios de este año, apenas en el verano me llamaron a tomarme las huellas digitales y todavía no me dicen nada, ya casi se termina el año, estamos a días de que termine el año y todavía no me dicen nada. ¿Es normal que los tiempos sean tan largos, abogada? Ay, sí, sobre todo desde que empezó esto de la pandemia, todos los procesos están demorándose muchísimo, según los de migraciones, porque no están todos trabajando, que hay muchos problemas para ellos poder mantenerse seguros también, que muchos de ellos no están trabajando en las oficinas de inmigración. Pero bueno, mira, en eso te puedo decir que sí empezamos a recibir ahora otra vez, porque estuvimos que casi no se recibían ni siquiera las otras peticiones de huellas. De buenas a primera llegaron cantidades de peticiones para las huellas. La cuestión de lo que tú necesitas específicamente, lo bueno que tienes que mientras estés casado todavía con la misma persona no tienes problema, porque eventualmente te llega. El problema es si pasa cualquier cosa que cambia tu estatus, pero sí se demora, todos los casos esos como el tuyo se están demorando, pero el caso que estábamos contestando es porque la persona preguntaba muy específicamente la cuestión de los hermanos y las hermanas, ¿por qué tienen que esperar tanto cuando alguien les ha hecho una petición para poder ingresar a los Estados Unidos o emigrar a los Estados Unidos porque un hermano o hermana americano los ha pedido? Y entonces quería usar el momento para explicar que no solamente las peticiones por hermanos a hermanas, sino todas las peticiones que uno hace para inmigración, las están haciendo también otras personas, muchas gentes del mismo país de uno y de muchos países del mundo. Entonces, inmigración tiene dividido a los grupos por nacionalidad. Entonces, hay un grupo un grupo que está pidiendo algo y esas personas todas son de México, y otras que están viniendo y todas las personas son de China, y otros que son de otros países. Cada país tiene su listado. Pero es como que estuviéramos en fila, estamos tratando de buscar un beneficio migratorio, pero hay personas que están enfrente de nosotros en la fila y hay otras personas que están atrás de nosotros en la fila. Y nuestro puesto en la fila se determina por la fecha de prioridad, la fecha en que se hizo el trámite. Entonces, nuestra fila, vamos a suponer la fila que tenemos para México, nada más hay personas de México y nada más personas que están haciendo el mismo trámite que nosotros pedimos. Y la fecha de prioridad está en el papel que llega donde dice fulanito de tal, hermano, ciudadano americano, hermano, que tiene a esta persona hermana que quiere emigrar a los Estados Unidos. Ese papelito tiene esa fecha de cuando uno hizo la solicitud y esa fecha se llama la fecha de prioridad. Y es como cuando uno está en una línea y uno tiene un ticket en la mano y un ticket dice 1 y el otro dice 2, 3, 4. Pues la fecha esa de nuestro papel es el que nos da la fecha, el puesto en la fila. Desafortunadamente para México, aunque no es el único país que tiene el problema, hay tantas personas de esa misma categoría pidiendo lo mismo, que es como tener una fila de personas de México, una delante de la otra, una atrás de la otra, y uno tiene que esperar a cuando le llegue el momento de que le toca a uno una de las visas que da los Estados Unidos para esa categoría que se está pidiendo. Desafortunadamente las visas no son ilimitadas, sino que son limitadas a cierta cantidad por año. Es decir, vamos a poner en un año, en los Estados Unidos dicen, este año vamos a dar 20,000 visas para hermanos, vamos a poner de ciudadanos americanos. Pues los primeros 20,000 van a ser los que van a recibir la oportunidad de hacer su trámite y de terminar el trámite y de poder venir a los Estados Unidos.
Los demás siguen en fila, la fila se mueve hacia adelante 20,000 puestos, pero se tiene que esperar otra vez hasta que el próximo año cuando vuelvan a dar una cantidad de visas para esa categoría. Y por eso es que se demora mucho y en ese momento, desafortunadamente también para México, México es el país que más visas pide tramitadas entre familiares y por lo tanto hay una espera de casi 20 años para poder usar lo que sería esa petición. Es decir, que si lo ves de esa manera, Toño, tu espera no es nada comparado con lo que a veces hay personas que han tenido que esperar para hacer un trámite migratorio con un hermano o hermana, porque hay tantas personas esperando enfrente de ellos en la fila. Así es, ya me lo imagino, ¿no? Y aparte están estos, muchísimo la gente. Vamos, estas... Perdón, abogada, la interrumpí. Adelante, la escuchamos. No, es que es una de esas preguntas que muchas personas hacen y nos han mandado esta pregunta muchas veces de que ¿por qué es que se demora tanto? Y si es verdad que se demora tanto o es que algunas veces las personas piensan de que alguien le dijo eso y no sabe lo que está diciendo, pero es así, desafortunadamente es así. Ahora, esos papeles que uno tiene de la reclamación por un hermano tienen esa fecha, la fecha esa que se llama, en inglés se llama priority date, fecha de prioridad se llama en español. Esa fecha es como el número es la fecha que uno está con todas las personas que hicieron el trámite en esa misma fecha, pero uno está atrás, uno delante del otro. Entonces, cuando llegue el momento, mandan una carta diciendo su fecha de prioridad está ahora vigente. Tiene que moverse porque es ahora el momento que usted puede entonces ya seguir su trámite. Y en ese momento, pues entonces uno sigue el trámite, pero el problema es que a veces uno espera, hay personas esperando 20 años para poder hacer ese trámite entre hermanos. Qué barbaridad, imagínese, tanto tiempo, 20 años, eso es toda una vida, ¿no? Sí, es una vida, pero al mismo tiempo uno tiene que pensar, bueno, parece una vida, pero vamos a poner que ahora la persona tenga 18 años y está en México, 20 años. Es decir, 20 años va a ser que la persona va a tener que esperar que casi tiene 40 años o a los 40 años. Si a los 40 años todavía quiere venir y vivir acá en los Estados Unidos, entonces ya ahí tiene el momento de hacerlo y se hace el trámite fácilmente si es que todo ha quedado igual y entonces la persona viene para los Estados Unidos y ya es residente permanente, no es nada más no viene a visitar, viene a vivir a los Estados Unidos. Pero el problema es que hay tanta gente de México que quieren traer familiares, eso es que hay tanta espera. Así es. Y yo le recuerdo a usted que nos ve y que nos escucha, llame al 773-847-6465, 773-847-6465. Si hay tiempos todavía que esperar, usted no espere para marcar, para hablarle a las asociadas de México, para que le resuelvan todas sus dudas desde México, 001-773-847-6465. Aquí en los Estados Unidos, solamente 773-847-6465. Por último, abogada, quiero hacer una pregunta que me parece muy interesante también del público y es muy, muy constante. ¿Qué pasa con los llamados misdemeanors, los delitos no graves, estos delitos en los que, por ejemplo, no sé, detiene a alguna persona por estar sin conducir, ¿no? Pero estar alcoholizada y hacer un relajito por ahí, cuando, por ejemplo, se enfrentan en una pareja y el esposo, la esposa empuja al esposo o a la esposa. ¿Qué pasa cuando hay una riña de este estilo? ¿Qué pasa cuando fueron arrestadas las personas, los fichan, pero es un delito menor, es un misdemeanor, les tomaron sus huellas y etcétera? ¿Todavía pueden arreglar? La pregunta hecha de esa manera, Toño, todo va a depender de los detalles de lo que sucedió, porque vamos a usar el que tú pusiste como que estuvieron una esposa y esposo, el señor se enojó o algo así, empuja a la esposa, fue arrestado y pregunta, ¿puedo de todas maneras arreglar a través de mi esposa que es ciudadana americana?
Bueno, pues va a depender de lo que pase en la corte, porque si uno fue arrestado, uno va a tener que ir a ver un juez, y el delito que le puso a los policías también va a tener que hay que ver cuál fue el delito que le puso, porque hay algunos delitos que son más fuertes que otros, porque hay que saber qué pasó. Vamos a suponer, usted dijo que la empujó a la esposa, pero se cayó la señora, se fracturó alguna parte del cuerpo, tenía moretones, la señora siguió el caso hasta lo último o después retira el caso la señora. ¿Qué fue lo que determinó el juez? Todas esas cosas entran en lo que inmigración va a usar contra usted, aunque pueda ser que cuando uno vaya al juez, ya sea porque la persona retiró el caso o porque el juez lo encuentra como un delito menor, pero sigue siendo el cuento atrás del delito es esto que le acabo de decir. Vamos a ver, la empujó, hizo esto, le fracturó el brazo, lo que haya sido. Inmigración, cuando hay ese tipo de casos, quiere ver todo, quiere ver el cuento entero, como digo yo, quiere ver qué fue lo que escribió la policía en el récord de la policía, quiere ver si hay cuestiones médicas porque tuvieron que llevar a la persona al hospital o lo que sea, quieren ver qué pasó, y aún a veces cuando un juez determina de que le van a poner como el delito como un delito menor, con un regaño o con algún tipo de castigo de tener que hacer trabajo social o algo así, inmigración puede usarlo contra la persona que va a arreglar y determinar de que esta persona no debe ser residente de los Estados Unidos, porque se supone que si empujó a la señora y no fue por accidente, sino fue porque se estaban enojados o lo que fuera, que esta persona tiene tendencias violentas y no lo quieren en los Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con siempre, no importa qué es lo que uno esté haciendo en la vida, de no hacer nada que después uno pueda, o las personas alrededor de uno pueda pensar de que lo hicieron por dañar a otra, ¿no? Ningún esposo debe estar empujando a una esposa, ninguna persona tiene derecho de estar empujando a la otra persona físicamente. Y si llega a mayores porque hay un empujón que entonces resulta en una caída, que resulta, pues cada cosa va haciendo que el problema se incremente y definitivamente puede tocar que aun cuando la esposa quiera de todas maneras ayudar a su esposo, inmigración no quiera aceptar a esa persona porque considera que la persona tiene tendencias violentas o criminales. En su mayoría pueden pasar por el trago amargo pidiendo perdón, con un perdón especial, pero es una de esas cosas que hay que tener mucho cuidado. En efecto, tenga siempre mucho cuidado. En primer lugar, pues no empuje ni a su esposa ni a su esposo, ¿no? O sea, eso no llegue siempre, niños, esas cosas mire, siempre se puede platicar cosa... y en segundo lugar, esto le puede ocasionar un problema migratorio en el futuro, así que piénsela bien, siempre es mejor arreglar las cosas de principio. Y acuérdese, para cualquier situación, llame a Asociados de México 773-847-6465, 773-847-6465. ¿Qué le parece, abogada, que vamos a los saludos de la semana? A la gente que ve y que escucha Sin Censura y que han ido con ustedes y que nos piden que les mandemos un saludo. Muy bien, muy bien. Sabes que creo que te mandaron la lista, pero hay una preguntita más que que la quiero contestar bien rápido porque es bien rápida la pregunta y bien rápida la contestación. Adelante, adelante, abogada, adelante. ¿Qué se necesita para solicitar una residencia permanente solo para entrar o salir de los Estados Unidos a que lo pide una persona, un señor o una señora honesta, buena, que no tiene ningún problema? Desafortunadamente no hay tal trámite. Uno no puede pedir una residencia permanente nada más que para entrar y salir del país. Residencia permanente es nada más si uno quiere venir a vivir y trabajar aquí en los Estados Unidos. Si uno nada más quiere venir a visitar a los Estados Unidos, viene entrar y salir de vez en cuando, entonces debe pedir una visa que se pide en el país de origen aquí. Así es.
ya sabe usted cómo funciona esto de las visas, hace su cita, va a la embajada, le quitan Sí, todas esa es sus otra. Tiene que ir a cosas. hacerlo en la embajada americana de donde esté y probarle a la persona de ahí de la embajada de que uno tiene razones de que contundentes de que hace que nadie pueda pensar de que ellos vienen a quedarse, sino que nada más quieren venir a visitar a sus familiares o visitar a algo aquí en los Estados Unidos que quieran ver, pero que no es residencia permanente. Lo que están pidiendo es una visa, un permiso de entrada y salida para poder venir a visitar. Así es. Así es, pues qué bueno que se pueda plantear esto, abogada. Mucha gente cree y no es tan fácil tampoco, ¿no? Hay muchos requisitos en todo caso para la gente que sí quiere vivir y trabajar aquí en los Estados Unidos. Pues vamos a darle a los mensajes, a los saludos. Mire, Andrés Reyes de Nueva York nos manda saludos, Marcia García de Denver, Colorado también. Zeus Cervantes y su familia ahí en Austin, Texas. No sé si es Zeus, yo conocí una vez a un doctor Zeus, fíjese. Zeus Cervantes, o Cías Cervantes y la familia en Austin, Texas. Mirela Arellano de San Luis Potosí. Pánfilo Jiménez de Utah. Miguel Alonso de California. Romualdo Vázquez, Edgardo y Víctor Magaña de Hawái. ¿A poco tienen clientela de Hawái, abogada? Sí, sí, porque como nos oyen y es Estados Unidos, Hawái es parte de los Estados Unidos. Uh-huh. Pues sí, pues pero qué lejos, qué barbaridad. Yo nunca he estado, me dice mi esposa que es muy bonito por allá y que algún día nos daremos la vuelta. Obviamente no en la pandemia. Pero bueno, yo insisto con esto. Marque usted Asociados de México 773-847-6465, 773-847-6465. Insisto siempre con eso. No le van a mentir en Asociados de México. La abogada Lourdes Monteagudo y la presidenta de Asociados de México, Anayacín Vázquez, siempre le van a dar a usted la verdad, le van a hablar derecho y no tienen un interés como muchos, desafortunadamente, como muchos abogados de sacarle la lana. Todo lo contrario, ellas siempre están buscando ayudar a la comunidad migrante. Abogada, muchísimas gracias como siempre por resolver todas estas dudas del auditorio. Aquí estamos siempre y cuídese mucho en esta pandemia porque la necesitamos. Igualmente Necesitamos que siga sirviendo de esta forma la comunidad. Y saludables y que todo, esperemos que el próximo año nos traiga mejores momentos. Hasta luego, Hasta luego. Todavía Bye. Nos queda tiempo la próxima semana para desearnos las felices fiestas, pero por mientras muchas gracias a la abogada Lourdes Monteagudo ahí en Asociados de México. Oiga,